Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales. Sean bienvenidos a un video más. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la controversia que existe entre la Fiscalía General de la República y el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Si ustedes han estado al tanto de esta noticia, como muchos me han pedido, y sé que conocen un poco de todo lo que ha acontecido, y si no, quédense para ver este video. Evidentemente va a ser un poquito más largo de lo que suelo hacerlos, porque es un tema que es bastante complejo, que abarca muchísimas cuestiones de derecho y que más allá de abundar en tecnicismos absurdos, que sé que a ustedes, la comunidad que ve este canal, no les va a servir de mucho, sino lo que quieren es entender perfectamente este asunto y ver qué es lo que acontecerá con esto. Por ello les invito a que se queden hasta el final de este video y averigüemos cuál es este problema que está surgiendo entre estas instituciones y principalmente lo que la Fiscalía está haciendo en contra de estos 31 denominados científicos o partícipes de la comunidad científica de México. Para empezar a hablar de este asunto, yo quiero recalcar una cuestión. La Fiscalía General de la República acudió con un juez federal de control a solicitar una orden de aprehensión, la cual hasta este momento le fue negada. En cierta forma, hasta este momento, y lo digo categóricamente, únicamente se ha solicitado una sola orden de aprehensión. Derivado de las imprecisiones y las propias precisiones que el juez de control le debió haber solicitado al agente del Ministerio Público en la primera solicitud de orden de aprehensión, es que se hicieron esas correcciones que el juez de control le pedía a la Fiscalía y entonces a partir de ello se estuvo en condiciones para poder resolver esa orden de aprehensión, la cual a final o en últimas instancias se determinó negar. Por lo tanto, la próxima orden de aprehensión que llegase a solicitar la autoridad ministerial no va a ser la tercera como muchos comunicólogos o muchos medios de comunicación han señalado, sino sería únicamente la segunda orden, ya que de la primera se realizó una precisión y después esa precisión de todos modos no fue suficiente para poder conceder la orden de aprehensión. Es algo que quiero categorizar. Otra parte muy importante que quiero señalar es que no todos los investigados son, digamos, científicos al pie de la letra, ni tampoco 100% académicos. A lo que voy es, algunos o la gran mayoría de los que están señalados en esas investigaciones únicamente pertenecen a la parte administrativa del foro consultivo y que se encargaban de desempeñar ciertas labores evidentemente relacionadas con la administración y la continuación de las actuaciones que tiene que realizar el propio foro consultivo. Por lo tanto, no son estrictamente científicos o académicos. Toda esa información la pueden verificar a través de los diversos medios de comunicación que existen y que se han encargado de indagar en estas circunstancias. Otra parte, y que sí quiero categorizar aún más de todo este asunto, es que el que está hablando no apoya ni la postura del propio presidente de la República, ni aún el de la Fiscalía, ni el del juez de control, ni el del propio CONACYT, ni el del foro consultivo, ni aún las demás autoridades o entes que han participado en toda esta controversia que se ha salido de control y que se ha malinterpretado en muchos ángulos que puedan ver esta circunstancia. Y eso es al punto que quiero llegar. Una de las primeras precisiones que quiero hacer antes de entrar y abundar en este tema es que la Fiscalía General de la República, en estricto sentido, no está persiguiendo científicos, no está persiguiendo a personas por el simple hecho de ser científicos o miembros de la Academia Mexicana. Eso es algo que sí quiero precisar y que quiero dejar muy en claro, porque hasta donde yo he investigado y he podido empaparme de toda la información que hay en los medios de comunicación, se dice que el gobierno a través de la Fiscalía General de la República está en contra de la comunidad científica. Tan es así que el propio rector de la UNAM y diversos entes que forman parte de todo este enramado académico se han pronunciado en contra de esta determinación de la Fiscalía General de la República de investigar estos hechos delictivos como si la finalidad principal de todo este asunto fuese el investigar simplemente a estas personas por el hecho de ser académicos y como si el gobierno estuviera en contra de toda la investigación o el ámbito científico de nuestro país. Cuestión que eso no es cierto. Lo que la Fiscalía General de la República, a través de esta orden de aprehensión, está logrando obtener es que las personas señaladas por los delitos que ya seguramente muchos han visto sean conducidas al procedimiento penal acusatorio y lleguen ante la sala de audiencias del juez de control que se encargue de verificar su audiencia de formulación de imputación. ¿A qué voy?
que la formulación de imputación es el objetivo principal o medio de conducción de la orden de aprehensión. La diferencia con otros modos de conducción, como por ejemplo la citación, es que la forma en que llega el imputado es detenido por virtud de un acto de autoridad consistente en la propia orden de aprehensión. Yo creo que esta es una parte muy importante por la que creo que empezaré a abordar. Aquí hay varias cosas o circunstancias que no me gustan. De todas las autoridades de las que vamos a hablar, hay muchas circunstancias raras, hay muchas circunstancias que no deben de ser, y que todo esto, como lo decía en un principio, se ha salido de control de lo que debió haber sido desde un principio. ¿A qué me refiero? Primeramente, esta negativa de la Fiscalía General de la República, que ha tenido por conducto del juez de control de negar la solicitud de orden de aprehensión, tiene un principio que hasta ahorita la Fiscalía propia no ha entendido, que no se justifica la necesidad de cautela o la imperiosidad de tener detenidas en un penal como lo es el altiplano de estas personas que pertenecen a la comunidad científica, como muchos se han dicho. Y tiene que ver también una parte muy importante, que de los datos de prueba y antecedentes de investigación que se han incorporado dentro de la propia solicitud de orden de aprehensión, el juez de control no pudo determinar que se constituyera un aparente hecho delictivo que como consecuencia tuviera la restricción de libertad para conducir al imputado a la audiencia de formulación de imputación o a todos y cada uno de esos investigados. Es por ello que esta impertinencia que está teniendo la Fiscalía General de la República de decir que va a solicitar nuevamente una orden de aprehensión o que aparentemente va a replantear el caso, es algo que me parece muy lamentable. Porque si un juez de control te está estableciendo que dentro de tu propia solicitud de orden de aprehensión no hay elementos idóneos para poder solicitar orden de aprehensión, lo que obviamente debe de hacer, y escuchen muy bien, con atención lo que voy a decir, es solicitar citación, solicitar sean citados todos y cada uno de los investigados a la audiencia de formulación de imputación. No sé si ustedes se acuerdan de lo que aconteció con Rosario Robles al momento de que fue llevada a la audiencia de formulación de imputación. Si ustedes recuerdan, Rosario Robles llegó en libertad al reclusorio donde se iba a celebrar su audiencia. Y ella se bajó de su vehículo y ingresó con sus abogados muy segura que le iba a ir bien. Sin embargo, dentro de la audiencia de formulación de imputación, posteriormente, y en el momento que se inició el debate de la medida cautelar, resultó que ella, pues, aparentemente había falseado un domicilio, y finalmente a lo que voy es que se quedó en prisión preventiva, fue vinculada a proceso y hasta este momento continuaba sujeta a un procedimiento penal. Esto es lo que se debió o se debe seguir como camino para que esta indagatoria y obviamente que este procedimiento llegue ante un juez de manera correcta e idónea. Es lo que esto debería ser. ¿Por qué? Porque estoy manifestando que una forma de conducción también lo es la citación. ¿Cuál es la necesidad ahorita de llevarlos por orden de aprehensión? Y les digo esto, porque hay una razón sustancial en la que me estoy basando mi dicho. Cuando existe una solicitud de orden de aprehensión, un juez de control tiene que hacer una valoración de prueba. Lo veíamos en el asunto del video anterior que podrán encontrar en este canal, en el que decía que el propio juez de control hace una valoración de los datos y antecedentes de investigación que el agente del Ministerio Público presenta al juez de control para que se libre orden de aprehensión. Y obviamente el propio juez de control hace una valoración bajo un estándar de prueba, el cual ese estándar de prueba no es comparable al estándar de prueba que se va a verificar en la audiencia de vinculación a proceso. Cuando yo digo estándar de prueba, me refiero a ese nivel que van a tener en la fijación del juez de control en cuanto a la corroboración o la capacidad de tener por probado un determinado hecho, y que eso se puede nivelar en varias escalas del 1 al 10 si lo quieren ver así. Sin embargo, el juez no está en condiciones para poder establecer un hecho delictivo, al menos no como lo estaría en una vinculación a proceso. ¿Por qué digo esto? Porque hay una restricción de libertad. Entonces el juez de control tiene que tener mucha atención con lo que le van a plantear. Y si del planteamiento, que probablemente fue deficiente por parte de la Fiscalía General de la República, no se advierte un hecho que constituya delito para privar de la libertad a unas personas y llevarlas al procedimiento penal, es que entonces no va a conceder la orden de aprehensión. Y ese es el meollo de todo este asunto. ¿Por qué la Fiscalía General de la República no solicita la formulación de imputación? Que lleguen en libertad todos y cada uno de los investigados.
Y entonces escuchen su formulación de imputación, se reserven o quieran declarar. En su caso, si se van a ir a las 144 horas, las 72 o en ese momento van a resolver su situación jurídica, no importa. Lo que importa es la vinculación a proceso y estar en aptitud de manera oral de poder exponer datos de prueba para vincular a procesos a esa persona. Para poder estar en aptitud de vincular a esas personas a proceso. Es por ello que todo esto es una serie de inconsistencias que la propia Fiscalía está realizando. Además de que otra parte toral de este asunto, que no se ha entendido mucho en cuanto al desarrollo de esta controversia es, y también les pido que pongan un poco de atención, este asunto evidentemente no es 100% penal. En este asunto se ven cuestiones administrativas que tienen que ver con la actuación de entidades que pertenecen a la administración pública. Es por ello que el propio derecho penal, hasta cierto punto, y es lo que entiendo de la propia resolución del juez de control, no es competente para poder establecer y dirimir esta controversia que se pretende realizar en el ámbito penal. Esto es, que se quieran meter a la cárcel a estas personas. Es por ello que inclusive la propia delincuencia organizada, de cierta forma, es consecuencia indirecta de todos los demás delitos que se están persiguiendo en contra de estas personas. Pero vamos a partir de lo primero, que es entender de dónde surge este asunto. Todo comenzó desde que hace un par de años hubo una controversia respecto del presupuesto que iba a recibir este foro consultivo y que iba a tener un tope máximo de hasta 756,000 pesos, me parecía, dado que el foro consultivo no había sido valorado, que necesitaban también gastos de operatividad, de nómina, más allá de los que se habían presupuestado en esos 756,000 pesos aproximadamente. Es por ello que surgió una controversia y derivado de que se quería condicionar el pago del presupuesto que necesita ese foro consultivo, es que se hizo un conflicto que llegó hasta última instancia con la Suprema Corte de Justicia y del cual, a final de cuentas, el propio juicio de amparo se sobreseyó y bueno, allá está la resolución que pueden consultar en internet. Sin embargo, algo de lo que llamaba la atención es que desafortunadamente la controversia inició porque se constituyó una asociación civil que se encargó de administrar los recursos que el propio CONACYT le daba a esta asociación civil para su propia subsistencia y operatividad. Y los recursos públicos dejaron de ser de cierta forma públicos y pasaron a ser administrados por un ente particular, el cual estaba constituido como una asociación civil de acuerdo a las reglas que establece el propio Código Civil aplicable para la Ciudad de México. Cuestión que de ahí surgió toda esta controversia y que la propia Fiscalía General de la República sostiene que el hecho de haberse constituido esa asociación civil da por entendido que todo el dinero recibido o manejado después de esa constitución evidentemente va a generar una actuación ilícita que lo trata de encuadrar la Fiscalía General de la República en peculado, en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el uso ilícito de atribuciones y demás delitos como también el de delincuencia organizada, que es un requisito sine qua non, los demás no se dan, ya que hay intervención de muchas personas con un fin, el cual es realizar conductas delictivas, al menos de manera aparente, claro, porque todo esto sigue siendo una investigación y aún ni siquiera llega al procedimiento penal de manera formal. Es por ello que todo lo que estoy tratando de explicar es que hay muchísimas cosas que no van, hay muchísimas cosas que no deben de ser de la forma que están siendo. En primera instancia, desde que la propia Fiscalía General de la República está tratando de hacer un asunto administrativo como si fuese penal, ya que de ahí no es el conflicto, penal me refiero, sino debería ser administrativo y debería ser ante tribunales evidentemente administrativos. Pero también no soy tonto, entiendo perfectamente qué es lo que está persiguiendo la propia Fiscalía de la República. Y esto es sancionar la corrupción, las malas prácticas y el mal manejo que ha tenido todo este foro consultivo, porque también lo ha tenido. Nadie puede negar esas circunstancias. Nadie que haya tenido contacto directo con una persona beneficiada por el CONACYT o por los recursos que proveía el propio CONACYT sabrá de las prácticas que se necesitaban para poder alcanzar esta serie de recursos. Hay algo que también quiero expresar y que sé que es muy importante y también valoro que ustedes entienden perfectamente, que no hay entidad federal o entidad perteneciente a un organismo público que esté libre de corrupción.
es algo que no nos debe pasar desapercibido. El CONACYT, el propio foro consultivo, todas esas dependencias que indirectamente derivan del propio CONACYT, es obvio que están inmiscuidas en delitos o en prácticas que tengan que ver con la corrupción. ¿Cuántos años, principalmente desde el gobierno de Felipe Calderón y obviamente más atrás, pero de lo que ahorita nos interesa, cuántas de esas entidades federales no han sido susceptibles de corrupción? ¿A poco creen que el que está aquí no sabe que en esas entidades también hay corrupción? Esa es una primicia que debemos de tener también todos para valorar este asunto. Algo hay ahí que también investigó la fiscalía y que sabe. Hay cuestiones que deben de ser aclaradas. Hay cuestiones que deben de ser indagadas hasta las últimas consecuencias. Es por ello que debo dejar claro que la forma y el camino que se está tomando no es el correcto y al contrario es excesivo en muchas circunstancias. Y no lo digo porque simplemente sean científicos las personas que están siendo involucradas, no. Toda persona que esté siendo investigada bajo un argumento penal, no importa la calidad o cualidad que tenga, simplemente si es o no investigada por la probable participación en un hecho delictivo, debe ser investigada sea quien sea la persona que sea, tiene que ser investigado, pero aquí están concurriendo muchas circunstancias que no están permitiendo tener un camino claro y conciso que tenga como finalidad realmente esclarecer este hecho delictivo. ¿Cuál es mi aportación a todo lo que estamos viendo ahorita? No es el camino correcto el que la fiscalía está haciendo. Debe solicitar citación, debe esperarse a la vinculación a proceso para poder desahogar bien sus datos de prueba y sus antecedentes de investigación. Sin duda ese es un camino primordial. Ya lo batearon con la orden de aprehensión al fiscal que se encargó de llevar esa audiencia. Ni modo. Vamos a rectificar, hacer las cosas bien. No vamos a empecinarnos en solicitar una orden de aprehensión nueva. ¿Para qué? Si no cambian el fondo del asunto, ¿ustedes creen que un juez del control, que con la misma información que tiene el primer juez de control que resolvió, ¿ustedes creen que el segundo juez de control que tenga esa información va a contradecir lo que el primer juez de control estableció? ¿Ustedes creen que el propio Poder Judicial se va a contradecir? No. ¿Y es parte de corrupción eso? Pues hasta cierto punto también. Pero hay que aprender a navegar en este mar de contradicciones que es nuestro México. Bien, después de todo esto, no me queda más que decir que esperemos que todo esto tenga un desenvolvimiento razonable y que realmente se esclarezca todos estos hechos, sea en la vía que sea administrativa, sea el propio procedimiento penal o el área que corresponda. Pero finalmente lo único que quiero decir es que recuerden que mi nombre es Fernando Rosales y que nos vemos en el próximo video.